Buenas tardes, en esta ocasión voy a hablar sobre patología gastrointestinal. En cuanto a atresia intestinal, la atresia intestinal se refiere a la situación donde hay una obstrucción completa de algún segmento del intestino, resultando en la falta de luz en este segmento. Esto se puede manifestar como vómitos vilosos y una distensión abdominal principalmente. El ano imperforado es la situación donde se carece de un orificio en el conducto anal debido a una falla en la involución del diafragma cloacal. Esto va a presentar falta de meconio, distensión abdominal eh, y también vómitos vilosos. La estenosis pilórica es básicamente el estrechamiento del conducto del píloro, principalmente por el agrandamiento normal del píloro. La estenosis se refiere a una obstrucción parcial de lo que vendría a ser un conducto. En esta situación nos va a presentar manifestaciones clínicas como vómito en escopetazos no vilosos, pérdida de pérdida de peso y deshidratación, con una hambre después de cada vómitos que el paciente en esta situación tenga. El onfalocele es una situación donde las vísceras se hernian en una membrana, en un saco membranoso hacia el exterior de la cavidad por un mal cierre de la pared abdominal. El divertículo de Meckel es una situación de un divertículo verdadero. Se refiere como una situación donde por un fallo de otra involución del saco vitelino en esta ocasión se produce esta creación, este divertículo, y tiene sus propias características como que fuera parte del intestino normal. Tiene su mucosa, submucosa y muscular de la mucosa, incluyendo en histología también tejido pancreático ectópico y tejido gástrico que puede resultar en la formación de hemorragias por úlceras pépticas formadas en el duodeno, en el intestino básicamente, y también obstrucción, síntomas similares a lo que vendría a ser una apendicitis aguda o una obstrucción intestinal. En la enfermedad de Hirschsprung encontramos que es normal en o sea, es uno de cada 5.000 casos que se produce por la situación donde las células de la cresta neural que van del ciego al recto se detienen su migración o se mueren estas células ganglionares y como tal se produce básicamente la falta de la inervación, la falta de los plexos nerviosos de Meissner y Auerbach en lo que vendría a ser ese segmento distal del intestino, causando falta del peristaltismo, obstrucción intestinal y lo que vendría a ser dilatación también intestinal. Bueno, básicamente en lo que vendría a ser estos términos, eh, hernia se refiere a lo que vendría a ser cuando una porción de órgano o lo que sea, como se puede observar en la imagen, la porción del intestino, protuye hacia afuera a través de una debilidad en alguna parte de la pared eh, muscular que lo contiene, por dar el ejemplo. Lo que vendría a ser en adherencia, es un término más utilizado entre conexiones anormales entre dos superficies anatómicas por secuelas de interacciones quirúrgicas o infecciones o este tipo de acciones en las que bandas de tejido fibroso restringen el movimiento normal de los órganos. Lo que vendría a ser el vólvulo es una condición donde una porción del intestino se retuerce sobre sí misma, provocando lo que vendría a ser obstrucción y puede ya comprometer el flujo sanguíneo, causar isquemia y pues hasta la necrosis. Intussuscepción se refiere a un trastorno en el que la porción del intestino, por ejemplo, anterior, se introduce o se invagina dentro de, de la siguiente a ella exactamente. Es básicamente como que se adentra, se regresa de manera inconsciente y se adentra en esa misma porción continua exactamente a ella. En cuanto a la enfermedad isquémica intestinal, pues aquí encontramos cuáles son las causas más frecuentes de la isquemia. Y en esta situación nos vamos a la obstrucción vascular aguda, porque sería el causante principal de todo. Las causas principales de obstrucción arterial aguda son aterosclerosis importante,
aneurisma aórtico, estados de hipercoagulabilidad, uso de anticonceptivos orales y embolización de vegetaciones cardíacas o ateroma aórtico, émbolos básicamente. También se mencionaba la hipoperfusión intestinal asociada a insuficiencia cardíaca y pues shock, y también uso de fármacos vasoconstrictores. Como tal, pues básicamente lo que sucede en esta situación en dos fases, en la lesión hipóxica inicial, que se produce al principio del compromiso vascular, y la segunda fase, que es la lesión por reperfusión, que aquí sería la situación donde más se puede afectar, debido a que al restaurar el aporte sanguíneo es donde se creen que hay mayores daños por la producción de los radicales libres, infiltrado de neutrófilos, la liberación de mediadores inflamatorios, del factor de necrosis tumoral, que básicamente afectan a lo que vendría a ser eh, la reperfusión intestinal y causan estos daños de manera significativa. Como tal, en lo que vendría a ser la morfología, las lesiones pueden ser contiguas, pero pues a menudo son segmentarias y parchadas. La mucosa puede ser hemorrágica, ulcerada, de rojo oscura o púrpura de hemorragia luminal. También como tal, en el estudio microscópico ya ahí se puede apreciar atrofia o desprendimiento del epitelio superficial, y las criptas, al contrario, pueden ser hiperproliferativas. Los infiltrados inflamatorios están ausentes en la isquemia aguda, pero los neutrófilos sí se reclutan en la reperfusión. Como tal, se acompaña de cicatrización fibrosa de la lámina propia, y de forma infrecuente también puede aparecer estenosis. Ahora, hablando sobre lo que vendría a ser neoplasia, pues aquí nos encontramos a los pólipos, los famosos pólipos neoplásicos y no neoplásicos. En cuanto a los neoplásicos, está el pólipo inflamatorio, que se forma dentro del síndrome de la úlcera rectal solitaria. Es un ejemplo de una lesión puramente inflamatoria, o sea, no tiene casi mucho misterio, es simplemente como una invagina, o sea, una lesión pequeña y solitaria. Es una lesión inflamatoria de la pared rectal anterior. La causa pues puede tener varias causas como tal, pero no nos vamos a entrar tanto en eso. En los pólipos amartosos, pues son proliferaciones tumorales. Ya estas son compuestas por tejidos maduros que presentan normalmente el mismo lugar en el que desarrollan. No hay una gran variación, pero pues están con ese significado. Los pólipos juveniles ya son malformaciones focales del epitelio de la mucosa y de la lámina propia. Estos ya pueden ser esporádicos o sindrómicos, pero la morfología de ambos puede ser indistinguible. Los pólipos de Zeus-Jaegers, aquí ya se trata de más que un pólipo, también un síndrome, porque un síndrome ontosómico dominante raro. Como tal, pues presenta múltiples pólipos amartosos, digestivos hiperpigmentación mucocutánea, que ya adopta una forma de mácula azul oscuro o marrón alrededor de boca, ojo, orificio, etc. Pues como tal, estos pólipos pueden dar lugar a una intussuscepción que en ocasiones resulta mortal. Eso sería lo más destacable de esta situación, y se asocia con riesgos de varios procesos malignos, pero no como tal tanto. Los pólipos hiperplásicos son de... No existen preferencias en este caso, pero se cree que afectan casi el 50% de los adultos que viven en el mundo occidental a los 50 años. Como tal, en lo que vendría a ser los pólipos tubulares vellosos y tubulovellosos, encontramos que el más asociado al que vendría a ser el cáncer es el velloso. Los tubulares no tienen tanta malignidad y son de menor tamaño normalmente, y los pólipos tubulovellosos son una formación de ambos, pero que no realmente están relacionadas a un mayor tamaño de malignidad. Y con lo que vendría a ser los tumores de apéndice, lo último, tumor de apéndice más frecuente, el carcinoide, que se descubre de forma casual en el momento de una cirugía o estudio de un apéndice resecado. Es con mayor frecuencia
recta distal del apéndice, donde produce una tumefacción bulbulosa sólida con un diámetro de hasta 2 a 3 centímetros. La extensión intramural y transmural puede ser evidente, las metástasis ganglionares son infrecuentes y la diseminación a distancia es excepcionalmente rara. No hay tanta locura en este que vendría a ser el carcinoide. El mucosele, pues ya es un apéndice dilatado lleno de mucina, que puede representar simplemente un apéndice obstruido que contiene mucina espesa, o bien es consecuencia de un cistoadenoma mucinoso o un cisto adenocarcinoma mucinoso, que en el último caso, por la invasión a través de la pendicular puede provocar la siembra y dispersión intraperitoneal, que sí puede llevar a un caso muy grave de un tipo de cáncer.